Bien, hermanos, bienvenidos a esta cápsula de luz. Como les decía, como les estaba contando, va a ser una cápsula de luz muy chiquitita. La segunda cápsula de luz eh, va a ser muy chiquitita porque eh, tenemos exactamente en 55 minutos, iniciamos live con la hermana Poli en Instagram. Em, pero sí siento que debemos de tocar este tema entre todos un ratito, porque es un tema base de la espiritualidad. El tema de la cápsula de luz hoy es el camino de la espiritualidad. Tiene dos peldaños muy importantes, muy grandes, muy fuertes, que empezar a subir, a escalar. Uno es la aceptación y la otra es la comprensión. Entonces, la aceptación y la comprensión es el tema de la cápsula de luz del día de hoy. Es un tema tan importante que nosotros debemos de integrar. Es un tema tan importante en este camino espiritual en el que nosotros estamos, que inclusive debemos de ser conscientes de ellos hasta en el consecutivo en el que van, porque la aceptación y la comprensión deben de ir en nuestro proceso eh, eh, en orden adecuadamente, así, aceptación y comprensión luego. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro camino hay muchas veces que nosotros llegamos a comprender, pero no a aceptar. Vamos al revés. Nosotros comprendemos, pero no aceptamos. Bien, partamos desde el punto primero. Aceptar y comprender qué. ¿Qué es lo que hay que aceptar y comprender? ¿Alguien me puede decir? La aceptación y la comprensión de qué. Para mí es de la experiencia. Ujú, ujú. ¿Alguien más? De las polaridades, hola hermanitos, de las polaridades, de aceptar que no existe lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, o sea, las polaridades, ¿no? Aceptar que no existe eso, que tenemos que estar en neutro, no sé, ese es mi sentido. Ujú. Sí, sí, en realidad las dos, los dos comentarios de Sarita y de Mayanquita son perfectos, porque en realidad lo que nosotros debemos de aceptar y comprender es precisamente en la experiencia en la que estamos, que es una experiencia dual. Perfecto. Pero si nosotros llevamos eso al día a día, al momento a momento nuestro, eso no es tan fácil. Es que nosotros durante precisamente la experiencia hemos estado muy acostumbrados a hablar, pero a hablar. Es más, hermanos, llevar el mensaje es muy sencillo, pero vivirlo, tenerlo integrado, no tanto, no tanto. Es muy fácil que un hermano usted lo vea, una hermana llevando el mensaje, que habla muy bonito y todo, pero que lo viva en su día a día, en su minuto a minuto, en su aquí y ahora, es otra cosa. Entonces, la experiencia en la que nosotros estamos, si nosotros la llevamos a la aceptación primero, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo llego y aceptar qué es, yo acepto que todo, absolutamente todo lo que yo he vivido ha sido una simple experiencia, una simple etapa de evolución. Aceptar.
significa aceptar que las creencias que siempre he tenido han estado al menos en un 85% distorsionadas completamente. Que lo que yo he creído, que ha sido mi familia, mi núcleo, mi centro, los míos, no es mi familia como yo realmente la creía. Aceptar que las situaciones en las que yo he estado siempre, llámese situaciones favorables, llámese situaciones no tan favorables, llámese situaciones de dolor, de alegría, absolutamente todo, no ha sido otra cosa que un paso donde yo viva una experiencia, una simulación de la experiencia. Aceptar que a lo que yo más miedo le tenía, llámese la madre de los miedos como la muerte, etcétera, no era simplemente otra cosa que parte de la misma ilusión. Aceptar que aquel hermano o hermana que yo le achacaba que había causado mucho dolor en mí, que me había hecho daño, que no era otra cosa que un reflejo de lo que yo tengo en mi corazón. Aceptar que absolutamente toda la situación alrededor mío, todo ha sido una atracción que yo mismo he creado, ese campo magnético que yo mismo he creado. Cuando yo acepto todo eso, acepto que es suelto, empiezo a dejar que fluya, empiezo a salir del victimismo, empiezo a salir de lo que llamamos el personaje, entonces poco a poco empiezo a comprender. Ya la comprensión me lleva a mí a que ya no solo acepto, está bien. Ese hermanito, esa hermanita que yo decía que me hizo mucho daño, está bien, no me hizo daño. Esto fue solo una experiencia y todo el resentimiento que yo tenía para él y contra él y todo eso habitaba en mí, no en él. Está bien. Ahora sí, la parte de la comprensión, yo inicio comprendiendo que todo ha sido una experiencia, entonces voy a empezar a sacarle el jugo, la maestría a esto, ya desde una perspectiva totalmente neutra, ya siendo observador, no juez. Cuando nosotros nos brincamos el primer paso, nosotros podemos llegar a comprender sin aceptar. Y eso hay mucho hermano en el camino espiritual que le sucede esto. Hay mucho hermano que llega y dice, por ejemplo, yo comprendo, comprendo, está bien, esto es una experiencia, esto no es real, esto es un camino evolutivo, yo comprendo que a todo esto le tengo que sacar la maestría, pero yo no llego y yo no acepto que la situación dolorosa que viví yo en años pasados con mi esposo que me dejó, sea porque yo lo sentí así. No, no, él tiene la culpa, él se fue. Entonces, esa ese encontronazo en el cambio del consecutivo del proceso es bien complicado. Es bien complicado. Hermanos, porque nosotros debemos de primero aceptar la experiencia y luego comprenderla. Porque si no, nosotros estamos integrando un poco del camino del sufrimiento al camino de la comprensión. Y nosotros no nos podemos permitir eso, de ninguna manera. La pregunta es en este momento, en esta cápsula de luz, introspectivamente, usted que me está viendo en este momento en directo, usted que me está viendo en este momento en diferido, yo
acepto, yo comprendo, o yo comprendo y no acepto tanto, o yo acepto y todavía aún no he llegado a la etapa de comprensión. ¿A dónde estoy? ¿En qué peldaño estoy? Voy a observarme un segundo, voy a observarme en las situaciones de mi vida, llámese familia, trabajo, amigos, todo lo que a mí me rodea en este momento. ¿Qué tanto yo estoy aceptando la experiencia como tal? ¿O qué tanto estoy resistiéndome, que es lo contrario a la aceptación? ¿Qué tanto estoy resistiendo yo a aceptar que en el otro no me hace absolutamente nada? Que nunca nadie me ha hecho absolutamente nada, que absolutamente nadie ha interferido en lo que yo pueda sentir, doler, pensar, vivir, sino que más bien ha sido una consecuencia de lo que hay en mi corazón y de lo que yo he sentido en mi corazón y habita en él. ¿En qué peldaño estoy? ¿En qué peldaño estoy en este aquí y ahora? La aceptación y la comprensión solo se pueden mirar en forma neutra desde la observación. En el momento en que yo vivo, en el momento en que yo vivo, ojo con esto, en el momento en que yo vivo dentro de la aceptación o de la comprensión, estoy metiendo el sufrimiento ahí, estoy metiendo el camino del sufrimiento en él, porque yo no puedo decir, no, sí, yo acepto, sí, esto no es real, yo acepto, aquel que me hizo sufrir tanto, no, sí, yo acepto, pero ¿cómo me dolió eso? ¿Cómo? No, yo comprendo que esto es una experiencia y comprendo que tenía que pasar así y yo lo comprendo. Esto es vivir dentro de la comprensión o dentro de la aceptación. No, nosotros tenemos que observarlas desde afuera. Recordemos que en esta experiencia, todo lo que nosotros vivimos dentro de la experiencia es personaje. Cuando nosotros observamos desde atrás, desde un neutro, de una perspectiva neutra de las cosas, estamos viendo desde el maestro. Cuando habita un juicio, cuando habita un cuestionamiento, cuando habita algo hacia un sentir de señalamiento hacia un hermano o hacia una situación o hacia una cosa, lo que sea, cualquier circunstancia que nos rodea, nosotros estamos viviendo la experiencia, aunque creamos que estamos comprendiéndola o aceptándola. Cuando nosotros la vemos desde afuera, entendemos desde aquí lo que es la aceptación y desde acá lo que es la comprensión. ¿Hasta dónde nosotros, en qué peldaño estamos nosotros realmente, cada uno de nosotros, en qué peldaño estamos? ¿En la aceptación y en la comprensión ya? ¿O estoy inicié al revés, en la comprensión y luego la aceptación? ¿En qué peldaño estoy? Es momento de que realmente en conciencia nos hagamos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? Hermanita, yo quería comentar algo cortito, que me siento que estoy en un curso muy intensivo, porque me pasan en todos los ámbitos, ¿sí? Y he aprendido mucho más con la tribu a aceptar y no sufrir.
Y estos días me han pasado muchas cosas, con mi maestro, con la escasez, con el tema del dinero, que me hacen cosas que no me dan cuando me tienen que pagar, y bueno, pero he aceptado, entonces me río y digo, wow, todo es perfecto, porque después pasan otras cosas que te dicen, viste, si te hubieras enojado hubieras gastado energía o te hubieras enfermado de los nervios y qué necesidad. Entonces estuve sin internet también por un tema de que no tenía para pagarlo y estuve disfrutando el fueguito, con mi maestro hablando, mirando fotos. Entonces es una aceptación permanente. Y de los hermanitos también. Y aprendí a aceptar y amar incondicionalmente, que nadie es bueno, que nadie te hace nada. Y la tribu en eso me ayudó intensivamente a aceptarlo y los amo muchísimo. Claro. Nosotros debemos de comprender, hermanos, este otro punto también que les quería comentar. La aceptación y la comprensión en el camino espiritual no es igual a la sumisión. Ojo con eso. La aceptación y la comprensión en el camino espiritual no es igual a la sumisión. Una cosa muy diferente es que yo acepte y comprenda la experiencia y otra cosa es que sea sumiso o sumisa a esa experiencia. Ah, no, sí, yo acepto y comprendo de que mi esposo es una experiencia que yo mismo pedí o que acepté, porque recordemos que no necesariamente todas las situaciones que nosotros pasamos son que las pedimos nosotros. Hay dos vías energéticas, el dar amor o recibir amor. Entonces, esos son los dos flujos energéticos. Entonces yo pude haber aceptado la situación que el otro ser me pidió en conciencia superior. Yo necesito pasar la experiencia de lo que es ser volvemos a lo mismo, un esposo que agresor. Quiero hacer ese papel de esposo agresor. Eh, ¿Puede ser mi esposa? Pues sí, en mi plan álmico se ajusta perfectamente esto. Yo acepto ese papel y de una vez me sirve como experiencia. O al revés. Bueno, yo requiero ser el papel de la esposa infiel y que se fue con otro, que se enamoró de otro, o una mamá irresponsable, ese papel. ¿Tú podrías ser mi esposo? O el de esposa sufrida, de que tú te fuiste. Sí, perfecto, se ajusta a mi plan álmico, perfecto. Entonces yo propongo ese papel. Pero una vez que nosotros entramos en el camino de la comprensión, ¿qué es el camino de la comprensión? El camino de la conciencia. Cuando nosotros entramos en el camino de la conciencia, que yo ya me doy cuenta realmente de la experiencia, empiezo a salir de ella. En el momento en que nosotros sigamos en la experiencia, en ese momento lo que estamos dándole es fuerza a la rueda de samsara. Si yo tengo, por ejemplo, un esposo, una esposa agresora y yo en conciencia sé que es agresor y yo sigo con él, que yo lo amo mucho, está perfecto porque está viviendo la experiencia. Pero usted conscientemente sabe que está viviendo la experiencia. Usted conscientemente en su libre albedrío decidió estar ahí porque está viviendo la experiencia. ¿La experiencia de qué? De sufrimiento. El camino del sufrimiento. El camino del sufrimiento. Cuando nosotros en conciencia entramos realmente en la comprensión de la experiencia, en conciencia, y decimos, ok, ya, hasta aquí, se acabó, listo, ya nomás, ya. ¿Por qué? Porque él se puede ir y no pasa nada porque es un actor y yo quiero cortar aquí este hilo y no seguirle dando más rueda a Samsara. Entonces yo corto y ya integro esa maestría.
pero mientras yo la siga viviendo, la rueda de samsara sigue y sigue. Y yo le puedo decir, váyase, pero si yo sigo sufriendo, entonces la rueda de samsara me traerá otro esposo o otra esposa, estoy poniendo este ejemplo, ¿verdad? Otro esposo o otra esposa con las mismas características, porque yo no he integrado, no he comprendido realmente, no he atraído completamente la maestría que esa situación me dejó. ¿Qué es la maestría? De dejar de sufrir. Así de fácil. Dejar de sufrir porque ya comprendí realmente en conciencia que esto es una experiencia. Entonces, hermanos, es muy importante la aceptación y la comprensión. Nosotros estamos hablando acá del camino de la comprensión, lo que lleva a la aceptación dentro del camino de la comprensión, porque el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es completamente el otro camino. Que los dos son perfectos, los dos son perfectos y cada uno decide por dónde llegar a la conciencia. Lo que pasa es que el camino del sufrimiento se basa en eso, en el sufrimiento. ¿Y a dónde termina el camino del sufrimiento? En lo que nosotros llamamos noche oscura del alma. Porque llega un momento en que ya hay tanto dolor, tanto sufrimiento, porque yo he traído, en realidad la rueda de samsara es una bola de nieve. No comprendo. El universo siempre nos va a decir que sí. Ah, perfecto, perfecto, excelente. Otra situación más de esas. Venga, venga. Y otra, al gusto del consumidor, venga. Siempre nos va a decir, porque el universo sabe perfectamente que esto no es real. Entonces lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta en algún momento de que es momento de salir de la experiencia. Entonces nos tira y 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 nos tira situaciones exactamente iguales, con diferentes personajes, en diferentes situaciones, en diferentes vidas, en todo, pero hasta que nosotros integremos realmente lo que debemos de integrar, nos seguirá dando eso. Entonces llega un momento en que el mismo personaje se obstina, se harta tanto de todo, que hace como la olla con vapor, ¡puf! Y entra en un estado de depresión profunda, o de dolor profundo. Ese dolor profundo lo que hace es empezar a despertar su conciencia. Pero nosotros estamos llamados, y por eso estamos aquí ahora en este camino, nosotros estamos llamados al camino de la comprensión, que todo lo que se hace aquí sufriendo, nosotros lo vamos, aquí este camino no lo vamos sufriendo, lo vamos comprendiendo, que son cosas diferentes. Lo vamos comprendiendo. Claro, yo ya no sufro por esto, ya yo comprendo que esto es una experiencia, lo integro, agradezco. Rico, experiencia, rico, me va a hacer un maestro en esta situación, perfecto. No quiere decir que no duela, claro, puede doler esta situación, claro, pero vuelvo a mi centro pronto porque yo comprendo que es eso, única y exclusivamente, una experiencia. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. ¿Sarita? Bueno, ¿O hermanita Zoraibet? bueno, hermanito, no sé si se me cae un poco la señal, pero sí que compartir un poco, ¿no? Bueno, hermanito, entiendo que hay vivencias, ¿verdad? El cual uno tiene que vivir porque ya es su plan álmico, ¿verdad? O lo que debemos vivir. Pero también está el camino de la comprensión y la aceptación. Creo que en este nivel yo me siento un poco equilibrada, ¿verdad? En este nivel, porque es un proceso, sí, es un proceso, porque a la comprensión, ¿verdad? A la aceptación, la comprensión es un paso grande, pero hay que eh, aceptar la experiencia en conciencia. Después en conciencia uno va aceptando la experiencia, hermanito, y va dejando al aceptar que ya es una experiencia nada más y que no es lo que yo quiero vivir, es uno tomar la decisión y salir de ella. Es lo que creo, hermanito. Y ahora sí volví. Sinceramente, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, hermanito, no, y yo no sé si usted me escuchó bien también. No, no te escuché. Es que se me fue el internet. Un resumen, un resumen.
Vamos a ver si puedo volver, ¿no?, a decirlo. Bueno, hermanito, creo que en este nivel, creo que en el nivel de la comprensión y la aceptación, me siento un poco equilibrada en este momento, ¿verdad? O sea, en este momento, o quizás son experiencias que tuve que vivir, ¿verdad? En mi plan álmico, pero también está en el proceso, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Que es la aceptación a la comprensión, que son un camino que hay que llevar, ¿verdad? Al nivel de conciencia, ¿verdad? Al despertar mi nivel de conciencia, ya yo entiendo que es una experiencia. Y al tener la experiencia, yo decido si quedarme o seguir, ¿ves? En esta experiencia, como estoy en conciencia, hermanito, yo soy la que decido, yo soy la que tomo mi decisión y yo no quiero seguir en experiencia en cualquier situación de mi vida. La acepto y le dejo ir. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, si se decide en conciencia, porque hermanos, nosotros ahora en este camino nosotros ya no hay posibilidad de victimismo, no hay posibilidad de victimismo. O sea, yo en camino. No, no se escucha. No, se le cayó el internet, está pegado. Está peor que yo, Juanita. Ahí se me escucha. Perfecto. Sí, hermano, sí. Ok. Que decía que en el camino de la conciencia, nosotros estamos llamados completamente a ser responsables de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tomar cualquiera de las dos vías, pero yo ya no me puedo hacer víctima. Yo ya no me puedo hacer víctima. Es que el otro no tiene la culpa. El otro no me hace nada. Yo soy el que soy responsable de mi camino. Y si yo decido estar con el agresor, por ejemplo, sigo poniendo el ejemplo del esposo, que es lo más sencillo. Si yo decido estar con el agresor, con el que me grita, con el que... perfecto, está bien, pero eso no es él. Eso soy yo que estoy tomando la decisión en conciencia de seguir viviendo esa experiencia. Eso no es él. Antes, por supuesto, que era válido, que estábamos en el victimismo, estábamos en el camino de la inconsciencia. Era válido decir, es que él es el agresor, él es el borracho, él es el que, por supuesto. Pero yo en conciencia ahora soy responsable de mi proceso y entendiendo la clase de irrealidad que es esto, la clase de juego que es esto. Yo soy responsable de mi proceso. Cualquiera de las dos vías son perfectas, hermanos. Cualquiera de las dos vías. El camino del sufrimiento, el camino de la comprensión. Estamos llamados al camino de la comprensión porque eso, la conciencia nos lleva a ello. Pero si en nosotros en conciencia queremos seguir sufriendo, es un camino válido también. Hermanito, bueno, es que también usamos mucho lo que es la mente, ¿verdad? En estos procesos o en los planes álmicos, ¿verdad? Porque usamos la mente porque empezamos, es que esa es mi mamá y yo tengo que aceptar y es que es mi hijo o es que es mi esposo. Entonces ahí empezamos con ese tema, ¿verdad? De aceptar porque es que es mi familia, pero ya en la conciencia que estamos, ¿verdad? Un poco más despierta. Ya sabemos que todos somos, este no es mi mamá, este no es mi hijo, este no es mi hermano, sino una experiencia que estamos viviendo, ¿verdad? Una actuación, un papel que estamos. Cuando ya empezamos a tener esa conciencia de que un papel, una actuación el que tenemos, yo dejo ir, me acepto y acepto mi situación. No quiero seguir más en ese camino del sufrimiento, no quiero. Claro, claro. Dentro del proceso de aceptación, es que hermanos, por eso es muy importante que primero integremos la aceptación en nosotros y luego la comprensión. No que vayamos a la comprensión y luego a la aceptación, que es lo que pasa mucho. Dentro del camino de la aceptación es un camino muy complicado, es un camino difícil, hermanos. Es un camino difícil porque nosotros relativamente
hay muchos de nosotros que vienen haciendo camino de conciencia en las últimas encarnaciones. Y por eso en este momento estamos como un medio gateo adelante, medio gateíto adelante, porque no es ni medio paso, no, medio gateíto adelante, porque hemos venido haciendo en diferentes encarnaciones un proceso, aunque sea pequeñito, de conciencia. Pero no es sencillo, no es fácil el camino de la aceptación, porque el camino de la aceptación requiere aceptar que he tenido lo que hablábamos ayer, que yo le decía a los hermanos que a mí un día escuché a un hermano en un live X ahí en otro lugar decir, bueno, cuando yo me muera, yo entonces me voy a encontrar a mi familia, a mis familiares. ¿Cuáles? Has tenido 20,000 mamás. De esas 20,000 mamás, esas 20,000 mamás, esas mismas mamás fueron muy probablemente 10,000 veces hijas tuyas. Y esas hijas fueron muy probablemente 8,000 veces vecina tuya. Y esas 8,000 veces muy probablemente fueron 5,000 veces tu maestra de colegio. Las personas que nosotros nos rodean más cercanas, hermanos, cumplen función, cumplen un papel, literalmente, un papel muy específico en nuestras vidas. Todos son contratos, todos son contratos. El papel de mi profesor con el que he tenido mucho contacto, el papel de mi vecino con el que me llevo muy bien, el papel de mi enemigo, el que odio, el que me ha hecho mucho daño, el que se fue y me dejó sola, el papel de mi hijo, el papel de mi mamá, de mi papá. Todos son contratos álmicos, y ellos que actualmente en esta dramatización cumplen esos papeles en la vida. Es más, no nos vayamos vidas atrás. En la vida pasada perfectamente pudieron haberse cambiado, intercambiado todos. Entonces el maestro con el que me llevo muy bien, la vida pasada fue mi mamá. Hermanos, el proceso de aceptación no es un proceso fácil, porque aceptar realmente esto no es sencillo. Por eso hay que hacerlo primero. La aceptación es lo que debo de hacer primero para después integrar la maestría que deja en mí, que es la comprensión real de la experiencia. Es un proceso que debemos de llevarlo realmente en peldaño por peldaño. Sarita, ya para ir cerrando, porque ahorita dentro de 25 minutos iniciamos live en Instagram. Sarita, ¿ibas a decir algo? O Jenny, Diana, Rose, ¿de quién? Silencio sepulcral. Yo quería hacer una preguntita cortita, si se Ajá. puede, que tuve un sueño muy fuerte anoche y no lo recuerdo exactamente, pero me desperté como muy choqueada y muy movilizada, porque soñé con mi maestro y soñé que yo en otra vida era como una, no sé, como una princesa, como así, como una sacerdotisa, pero con burguesía, ¿no? Con estatus, o sea, algo así. Y que mi padre era mi hijo. Lo vi como mi maestro, era mi padre en ese momento. Como alguien que también tenía mucho poder. Y me desperté como muy, muy movilizada, porque pregunto, si vuelven a ser como esos maestros que eran como duros o muy estrictos y que vuelven así, o tendría que ser al revés, como que se cambian los roles, ¿no? Si yo te hice algo malo en otra vida, o vuelvo, pero al revés. Yo te hago más así medio duro para que tú aprendas lo que me hiciste, no sé, esa es mi pregunta. Porque si fue como duro y un maestro en aquella vida,
porque en esta también sigue siéndolo, ¿no? Es que ahí entran lo que llamamos lazos kármicos, ¿verdad? Ahí entran los lazos kármicos. Vamos a ver, para esa pregunta de Marianita hay que comprender bien lo que es el dharma y el karma. Un lazo kármico se genera, un lazo kármico no es otra cosa que una tarea inconclusa. Eso es. Usted hizo, por ejemplo, en una vida, usted hizo un daño muy grande por una que no estaba dentro de su plan álmico. Usted, por ejemplo, de, uno tiene el libre albedrío, un gran porcentaje de esta película es libre albedrío, libre albedrío. Hay dentro del plan álmico hay cosas que se deben de cumplir sí o sí, ¿verdad? Sí o sí, pero hay otras que son opcionales dentro del libre albedrío que tenemos para ver cómo nos comportamos nosotros. Entonces, por ejemplo, si usted debía de conocer a una persona y debía de integrar, por ejemplo, que esa persona, al irse con la otra persona, le fue infiel, se fue con otra persona. Bueno, la labor suya en esa encarnación era integrar que lo que usted sintió no era de él, sino que era usted. Usted llega y perdona. No hay perdón, pero en encarnaciones anteriores sí lo veíamos así. Usted llega y perdona y usted le desea todo el bien a esa persona. Entonces eso no crea un lazo kármico, no crea un lazo kármico. Pero cuando esa persona se fue, la dejó por otra y usted sintió, se dejó ir por las emociones, sintió una rabia, una ira, se dejó ir, se desbalanceó completamente, fue donde una bruja de magia negra y le hizo un hechizo a esa persona, le hizo o simplemente usted no entendió la experiencia, simplemente lo que sintió fue odio, rencor, nunca más le volvió a hablar a esa persona, siempre sintió y se fue, desencarnó con ese odio, eso crea un lazo kármico. Y entonces la otra persona va necesariamente por tarea, va a tener que reencarnar, va a tener que encarnar. De hecho, vamos a ver la diferencia entre reencarnación y retorno. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. La reencarnación y el retorno son cosas diferentes. Pero entonces, para que lo entendamos así, entonces te va a tener que reencarnar con esa otra persona y vivir una experiencia muy parecida hasta que integren los dos, realmente le saquen el jugo de la experiencia y comprendan realmente, saquen esa maestría de esa experiencia. El lazo kármico no es otra cosa que una tarea inconclusa por un libre albedrío echado a perder. ¿Puedo comentar algo? Claro, adelante. Bueno, más sobre eso de la conciencia. No sé si se acuerdan cuando platiqué, cuando tenía 14 años, cuando me robé las tortas como 3 ocasiones. Lo digo porque sí lo hice, pero no lo volví a hacer. Porque tomé conciencia a base de esa amiga que cuando yo le ofrecí dulce, fue la tercera vez que fue don Dulce, me dijo, no, yo no agarro cosas robadas. Entonces yo tomé conciencia de lo que estaba haciendo y pues, o sea, acepté que no estaba bien y pues reflexioné, ¿verdad? Porque ya tenía conocimiento, pues, de que estaba mal. Bueno, sabía que estaba mal, pero bueno, me cayó como agua fría. Pero lo que yo sí vi que ahora, pues, en su momento, hasta ahora lo recomprendí, que siempre tuve algo rechacito con ella. Como yo era muy tímida, muy así, muy callada y todo, pues yo sé que me quedó algo dentro de mí que fue decir, ay, la perfecta. Yo agarro cosas así, o sea, lo acepto que hasta ahora que estoy viendo eso de las reencarnaciones de las almas, dije, no, si traigo resentimiento con ella, le tomó, aunque me hizo reflexionar, pero la tomé como, ay, la perfecta, ¿no? Y de hecho hasta siempre la veo y siempre me acuerdo de eso vivido. Pero lo que yo sí no, ahora comprendo también, que la chispa divina siempre la tenemos, porque ella tenía conocimiento de dónde venían los dulces y ella dijo, no, yo no los tomo porque son robados. Entonces digo, entonces ella también ahora digo, también me dio otro aprendizaje,
Y algo que lo tenemos, pero no lo comprendemos o no lo hacemos caso, que cuando ya tenemos conocimiento de las cosas, es cuando uno para. Entonces, esa chispa divina es eso lo que ella hizo, que ella sabía que no estaba bien y que de dónde venía, ¿verdad? Entonces sí tuve un aprendizaje en su momento, aquel momento, y ahora que comprendo la situación y lo liberé ya, dije, no, sí tenía algo en contra de ella, pero ya lo liberé porque por lo mismo de que ya estoy viendo mucho eso de las almas, ¿verdad? Entonces, pues sí, son aprendizajes que uno va agarrando a lo largo de la vida y cuando ya lo comprende uno, ya libera uno eso, porque tiene un conocimiento de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y que todo es un aprendizaje cuando ya tenemos conocimiento. Mientras no, pues inconscientemente sabemos que está mal, XX, pero no tenemos el conocimiento de aceptar y es cuando uno libera. Cuando ya uno tiene conocimiento, libera uno. Siento yo, así lo veo en mí. Gracias. Gracias, hermanita. Gracias, gracias. Gracias. Bien, ¿alguien más que quiera comentar sobre este tema? Dianita, Rose, Arita. Sí, hermanito, sí, justo me llegó gente y que cuando estabas explicando el camino de la experiencia a la comprensión, de la aceptación a la comprensión, me iba llevando a una situación, por supuesto. Y el aceptar la experiencia, considerar el maestro que tenés enfrente, lleva parte de la comprensión y después viene otra vez ponerlo en práctica. Entonces, también te cambia el entorno, porque vos aceptando la experiencia, ¿para qué yo viví esto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Observando, bueno, es todo un camino, ¿verdad? Es todo un proceso para aceptar. Y cuando lograste, y mediante profunda observación de esa experiencia, claro, ahí comprendés. Claro, sí, yo soy un ser amoroso, lleno de amor. Yo viví esta experiencia porque quería experimentar qué es el desamor, la traición, yo eso no lo conocía en mi ser de amor que soy. Entonces ahí viene la comprensión, ¿verdad? Y luego, porque vamos a ponerlo en práctica, va a aparecer otro maestro o situación. Y todo esto que te estoy diciendo es lo que fue el proceso, ¿verdad? En una área de mi vida, de aceptación de la experiencia y la comprensión. Y llega el maestro y bueno, sí, ahí es mi responsabilidad. Ahí es mi responsabilidad si quiero volver a la experiencia, si todavía no comprendí que soy un ser amoroso de luz, integré, entonces vuelvo otra vez a esa experiencia, vaya otra vez y aprenda. Y te cambia porque en la aceptación que tuve de esa experiencia, en ese proceso de aceptación, cuando comencé a comprender, ya me llamó el maestro que hace años que no veo para decirme, mira, yo estaba ciego, estaba enfermo, me dice, no me daba cuenta y yo te pido perdón por esto. Me habló de la experiencia. Y yo ahí digo, sí, claro, porque comprendí, ya lo necesito esta experiencia, ya he comprendido. Y hay como se da vuelta, ¿me comprendes, hermano? Como que se da vuelta, o sea, ya no es el sufrimiento, es una comprensión completa. Y hay como diría, confirmación, no sé si es la palabra, pero como que te cambia, el entorno se da vuelta. Claro, claro, total. Cuando nosotros, de hecho, hermanos, eso está muy marcado en los procesos de las escuelas de misterio. A todo aquel que llega al grado de maestría, y digo llega porque no llegaba, no, llega, porque nosotros estamos llevando una escuela de misterio.
cada uno dentro de su templo. Cuando se llega a la maestría, en las escuelas de misterio se pone la prueba. Porque no es solo de decir, yo ya comprendí. No, demuéstrelo, demuéstrelo. Porque yo me puedo en este momento levantar de este lugar, este peloncito se puede levantar de este lugar ahorita. Y viene alguna persona y me dice, me hace un insulto, por ejemplo, me hace un insulto. Y si yo le respondo con el insulto, o me resiento porque me insultó y tiro todo por la borda y digo, no, esto es una... Está bien, no hay problema. Vuelve de nuevo, vuelve de nuevo. Porque hablaste pura paja, como decimos aquí en Costa Rica. No, no, hay que vivirlo, hay que integrarlo. Integrarlo es vivirlo, vivenciarlo, hacerlo parte completa, activa de mí. O sea, ya mi ser volvió a recordar. La integración es recordar lo que soy. Entonces ya lo hago parte completa de mí, parte completa. Pero vienen las pruebas, claro. Una vez que nosotros creemos que ya hay una maestría en determinada situación, vienen las pruebas. Totalmente, totalmente. Hermanos, y termino acá con esto. Todo esto que hemos hablado no es solo de nuestro entorno, de las situaciones, de cómo vemos a los demás, sino cómo me veo yo. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque el llamarnos a la aceptación y a la comprensión nos llama a ya dejar de vivir en el pasado y dejar de sentirnos culpables por cosas del ayer, de hace un año, de lo que sea. Es más, de vidas pasadas. Nos llama a dejar de sentirnos culpables porque hay que aceptar la experiencia y le saco el juguito y lo traigo a mi maestría. Muy importante, muy importante. Bien. Un comentario más, si no vamos cerrando, invitadísimos en 5, 10 minutitos iniciamos el live con Poli en Instagram. Dianita, Rose, Elina. Yo vengo llegando, hermano. Y andaba ocupada de esto. Ahorita claro. vi que, como le que había dicho que no iba a ver la... No, es cápsula de luz. Sí, entonces. Pero ahí vi que quedó grabado, entonces ya. Ahí yo Claro. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, hermanos, invitados al live. En unos 5 o 7 minutos doy apertura. Honro el ser de luz que habitan cada uno de nosotros. Les amo mucho, hermanos. Gracias por compartir. Nos vemos al ratito. Gracias.